Hola pequeños exploradores, vamos a iniciar la clase de ciencias naturales. Continuamos con nuestra unidad de la naturaleza y los seres vivos. Recordemos que los seres vivos que pertenecen a la naturaleza se dividen en 3 reinos: animal, vegetal y hongos. Hoy vamos a hablar del reino vegetal. Pues al reino vegetal pertenecen todas las plantas, las cuales son seres vivos, ¿recuerdan? Todas las plantas que existen pertenecen al reino vegetal. Y las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren como todos los seres vivos. Recuerdan que esas son las características de los seres vivos: nacer, alimentarse, crecer, reproducirse y morir. Y las plantas para vivir necesitan agua, aire, luz y tierra. Debemos cuidar mucho las plantas porque las plantas son muy especiales para el medio ambiente. En esta lámina que tenemos aquí vamos a observar la germinación, que es el proceso en que una semillita se convierte en una planta. Miren, ahí está la semillita. Esta semillita la vamos a sembrar y miren cómo va creciendo la semillita. Vamos a observar lo que se está moviendo en la tierra. Ya la semillita está sembrada y la semillita, como se le agregó agua, tiene su tierrita, aire y la luz del sol, ella le empiezan a salir unas raicillas que no las estamos viendo allí porque van hacia abajo de la tierra, van enterraditas, y arriba va a empezar a germinar la semillita. Miren, va creciendo, le va saliendo un tallito. Miren cómo se va transformando con el paso de los días y la ayuda del sol, del agua y de la tierra. Esa semillita se va transformando en una plantita. Miren, se va abriendo y ya se cayó la cascarita de la semilla y la parte de adentro de la semilla se empieza a abrir y empieza a salir las hojitas. Miren cómo la mueve el viento y ella se mueve con el viento buscando el sol y miren, la hojita va creciendo igual que la plantita. Miren, ya se convirtió en una plantita más grande y así va creciendo hasta que se convierte en una planta adulta. ¿Observen? Tenemos que cuidar mucho las plantas. Y las plantas pueden vivir o crecer en diferentes lugares. Hay plantas que crecen en lugares calurosos, como nuestra costa Caribe. Un ejemplo de esas plantas son esos corales. Son plantas que están acostumbradas a vivir en el calor de la costa. Hay otras plantas como los juncos que nacen en lugares muy húmedos o en lugares pantanosos. Son plantas que viven en el agua. Y hay otras plantas como los frailejones que viven en lugares muy fríos, como los páramos, en lugares montañosos muy fríos. Estos son algunos de los lugares donde crecen las plantas. Vamos a aprender las partes de una planta. Hay una parte de la planta que va bajo la tierra, que le sirve para sostenerse, es la raíz. Miren, va aquí debajo de la tierra, esa es la raíz. Luego sigue el tronquito que se llama tallo. Están las hojas, las flores y los frutos. Esas son las partes de una planta. Vamos a repetir: raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Algunas plantas no tienen frutos ni flores, solo tienen hojas. Son muy lindas y algunas sirven para alimentarnos. Hay otras plantas que tienen flores pero no tienen frutos, y hay otras que tienen flores y después de la flor se convierte en fruto.
Vamos a hablar de las funciones de cada parte de una planta. Como les dije antes, las plantas nacen de unas semillas. Cuando la semilla la enterramos en una maceta o en el piso, la semillita se va abriendo, como la vieron ahorita en el video anterior. Va saliendo un pequeño tallo, luego las hojitas, también le sale su raíz y después la planta va creciendo, creciendo y le salen muchas hojas, algunas le salen flores y a otras frutos. Y cada una de las partes estas de una planta tienen una función especial. Por ejemplo, la raíz es la que ayuda a que la plantica se fije al piso y se mantenga firme. Y la plantita, a través de esa raíz, es que ella va a tomar su alimento. O sea, la plantita, por medio de la raíz, absorbe el agua, los minerales y todas las proteínas que tiene la tierra. Entonces, ella, a través de su raíz, es que va a absorber todos esos alimentos. Es como si fuera la boquita de la planta. Luego sigue el tallo. El tallo sirve para que pase el alimento que absorbió por la raíz y vaya a las ramas. Luego de que ese alimento llega a las ramas, están las hojas. Las hojas sirven para fabricar el alimento de la planta. Allí es donde se va a fabricar todo el alimento de la planta y se va a transformar en los nutrientes que la planta necesita para crecer. Luego, las plantas que tienen flores, en las flores es donde se va a empezar a producir las semillas y algunas plantas, en algunas plantas esas flores se convierten en un fruto que va a guardar y a proteger la semilla. Ustedes han visto que cuando se comen una frutica, cuando la van a cortar, dentro tienen las semillitas. La manzana tiene semillitas, la patilla tiene semillitas. Entonces ese fruto sirve para proteger la semilla. Las plantas también las podemos clasificar según el medio donde viven. Por ejemplo, existen plantas como el naranjo, que son esas plantas que crecen en la tierra o en macetas. Todas esas plantas que ustedes ven que crecen en la tierra, en los bosques y en macetas son plantas terrestres. Por ejemplo, el árbol de naranja, el de mango, de limón, o las plantas ornamentales, o la mata de orégano, la mata de toronjil. Todas esas son plantas terrestres. Existen otras plantas que viven en el agua, como las algas, la tarulla. Estas son plantas que siempre las vamos a ver flotando en el agua o bajo el agua y son plantas acuáticas. Y existen otras plantas como la orquídea, que se llaman plantas aéreas porque viven en el aire colgadas. Ellas se agarran de los troncos de los árboles, otras ustedes la pueden ver por ahí como pegadas en los muros. Esas son plantas aéreas, siempre viven pegadas a otras plantas. Las plantas, existen diferentes tipos de plantas según su uso. Por ejemplo, existen plantas que se llaman comestibles, son aquellas que podemos utilizar para alimentarnos y alimentar a los animales. Ejemplo de estas plantas son el maíz, la lechuga, el repollo, las habichuelas, el cilantro que está aquí. Todas esas son plantas comestibles. Existen otras plantas que solamente sirven para decoración, para adornar. Pueden ser con flores o sin flores. Estas plantas se llaman plantas decorativas, como esta que está aquí. No se pueden comer, solo sirven para adornar. Existen otras plantas que se usan para tratamientos medicinales de algunas enfermedades. Por ejemplo, la mata de sábila, el eucalipto, la hierbabuena, la limonaria, el orégano. Todas esas planticas sirven para hacer medicina y se llaman plantas medicinales. Y existen otras plantas que las utilizan en las industrias, se llaman plantas industriales.
Estas plantas sirven para elaborar cigarrillos, por ejemplo, que es la planta de tabaco, la mata de tabaco. Hay otras plantas que sirven para elaborar papel, para elaborar perfumes, para hacer muebles, las sillas de madera, todo lo que hay en la casa de madera, eso viene de los árboles. Y también, por ejemplo, aquí tenemos una mata de algodón, miren, que sirve para hacer telas, para hacer el algodón. Entonces, todas estas plantas que son de uso industrial se llaman plantas industriales. Entonces, las plantas según su uso las clasificamos en comestibles, decorativas, medicinales e industriales. Niños, no se les olvide que las plantas son seres vivos de la naturaleza que pertenecen al reino vegetal y que son muy importantes para nuestro planeta y para nosotros, ya que ellas ayudan a mantener limpio el medio ambiente. Ellas a través de sus hojas purifican el medio ambiente y producen oxígeno para que podamos respirar mejor. También nos dan sombra, ayudan a que la tierra no se erosione y además de que nos sirven de alimento a las personas y a los animales, también sirven para hacer medicina, para hacer nuestros muebles. Por esta razón debemos cuidar mucho las plantas, porque además de todo esto que les he dicho, hay muchas plantas que les sirven de casa a muchos animales, como las aves que hacen sus nidos en los árboles. Entonces, debemos ser muy cuidadosos y proteger nuestras plantas. Protegiendo nuestras plantas, protegemos nuestro medio ambiente.